Naughty little girl. En los últimos 25 años, hemos presenciado una explosión de historias sobre vampiros. Buffy Cazavampiros regaló a su protagonista unos malvados chupasangres que quería y odiaba a la vez. Underworld y Blade resucitaron a los vampiros como héroes de acción. Las películas de culto de terror como Una chica vuelve a casa sola de noche y The Addiction utilizan a los vampiros para contar alegorías sobre el abuso de drogas. La saga Crepúsculo se centra en el romance, mientras que el sexo y la sangre salpican los dramas adolescentes de Crónicas vampíricas y True Blood. Los vampiros modernos tienen distintas apariencias, pero todos son iguales en cuanto a su hambre atroz. Unen dos conceptos que los medios adoran: el sexo y la violencia. Ambos coexisten en un solo personaje. Los vampiros han sido violentos avatares de lo erótico desde los tiempos del padre de todos los chupasangres. I am Dracula. I am Dracula. I am Dracula. Creado en 1897 por el novelista Bram Stoker, Drácula es el verdadero icono del terror. Pero este Drácula original era mucho más monstruoso que los aristócratas refinados que vemos hoy. Yo crecí leyendo Drácula, y sobre el hedor de la tumba, el entierro terrenal que sufría el vampiro, con gusanos saliendo por todas partes, sobre un aliento fétido, deberían ser feos y asquerosos. Sí, es el acosador por antonomasia, el extraño aterrador y el asesino en serie por definición. El motivo por el que Drácula ha perdurado, en comparación con Frankenstein, el hombre lobo o la momia, es que es un personaje, un auténtico personaje. La primera adaptación clandestina de Drácula la vimos en la película muda alemana Nosferatu. Se estrenó en 1922, 4 años después de la Primera Guerra Mundial. Los creadores de Nosferatu pretendían que el vampiro representara la guerra. Una guerra que succionó la sangre de Europa. Y si ves la Nosferatu original, da verdadero miedo. Me gustó que Toby Hooper rescatara a ese vampiro en El misterio de Salem's Lot. El vampiro calvo con los dientes afilados siempre me ha dado escalofríos. La primera adaptación oficial de Drácula fue interpretada por el incomparable Bela Lugosi. Listen to them. Children of the night. What music they make. Todos conocemos la historia. En busca de sangre fresca, el inmortal conde Drácula se muda de Transilvania a Inglaterra. Una vez en Londres, sale a cazar. Sobre todo, intenta corromper a una joven para convertirla en su esposa vampiresa. En 1931, el peor año de la Gran Depresión, Universal se lanzó a por Drácula y Frankenstein. El público estadounidense está sufriendo la Gran Depresión. Querían tener alguna figura extranjera a la que culpar por todo lo que estaba pasando a su alrededor, como perder los trabajos o no poder llevar un plato a la mesa. Habían llegado a su límite, y Drácula era una sofocante fuerza misteriosa que habitaba en todas las casas. My blood now flows through her veins. Me resulta curioso que en los años y décadas posteriores, la gente que imitaba a Drácula lo hiciera con acento húngaro. I am Dracula. Greetings, it is I, the Count. Welcome to Hotel Transylvania. No sabía que Bela Lugosi era el nombre de una persona. Creía que los monstruos y los actores de las pelis de terror trabajaban en equipo y que el nombre del equipo era Bela Lugosi. Lugosi dejó el listón muy alto. Pasaron casi 3 décadas hasta que otro Drácula apareció en escena. Pero Christopher Lee hizo suyo este personaje. Mr. Harker, I'm glad that you've arrived safely. Count Dracula. I am Dracula, and I welcome you to my house. Lee era apuesto, aristócrata
y terrorífico. Muy distinto al conde de Lugosi. El Drácula de Bela Lugosi no tenía colmillos. Antes pensaban que los colmillos serían una metáfora muy obvia de la penetración. Christopher Lee no solo tenía colmillos, sino que siempre que se acercaba a mujeres que, aunque al principio se sintieran intimidadas, se desvestían y le agasajaban. Lo deseaban. Es interesante ese miedo a la sexualidad femenina tan evidente en Drácula. A la idea de una mujer que ha mantenido relaciones sexuales o a la que han mordido y transformado en una criatura sexual voraz. Es genial, porque el terror te permite expresar tus miedos de una manera muy obvia, directa al grano. Hubo muchos Dráculas desde Lugosi y Lee, pero uno destaca sobre los demás. Gary Oldman en la magnífica adaptación de 1992 de Francis Ford Coppola. Gary Oldman interpreta a un Drácula galante, refinado y sexy en una escena y al segundo se transforma en un lobo gigante que destripa a la gente. Es vicioso, horrible y muy creíble. Me encantó la versión de Drácula de Coppola, su dirección artística y lo novedosa que era como obra. Y el ambiente que supo crear. La vista en primera persona de Drácula es cuanto menos emocionante. Creo que retrata una imagen muy bonita dentro de esa brutalidad. Eso es algo característico del género de los vampiros. Es un Drácula marcado por la sensibilidad de echar de menos a su mujer, que fue asesinada, y que luego ve su reencarnación en una chica de la época actual. Revolucionó las interpretaciones de Drácula. Cambió el mito cinematográfico del personaje. De hecho, se podría decir que seguimos todavía en el mismo punto interpretativo. Lo que hizo Coppola fue mostrar un personaje muy trágico. Solo quería que lo quisieran. Creo que es una ley universal en las películas de monstruos. Todos son arquetipos masculinos que buscan el amor y ser correspondidos por una mujer, pero por su naturaleza solo reciben desprecio y rechazo. La historia de Drácula sigue despertando pasiones en la actualidad, pero su miedo a la sexualidad femenina está fuertemente ligado a la Inglaterra decimonónica. A final del siglo XX, la novelista Anne Rice creó una nueva raza de vampiros adaptados al mundo moderno. Vampiros que son héroes castigados, villanos inmortales e iconos de la sexualidad alternativa. Pretend to drink, at least. Such fine crystal shouldn't go to waste. Anne Rice es la reina de la ficción vampírica moderna. Sus libros pusieron el género patas arriba. Sus vampiros eran monstruos bellos de almas torturadas. Al escribir fantasía pude acercarme a la realidad. Pude hablar sobre mi mundo, sobre el bien, el mal, la culpa, el dolor y el sufrimiento, pero sin salirme de ese contexto, del marco de la fantasía. Su primera novela, Entrevista con el Diablo, se adaptó a la gran pantalla en 1994. La historia gira en torno a una relación centenaria entre el vampiro Lestat y Louis, un aristócrata perturbado de Nueva Orleans. Sus protagonistas, Tom Cruise y Brad Pitt, dos grandes estrellas del panorama actual. Louis no quería ser vampiro y no aprecia ese cariz de ser un asesino despiadado. En el otro extremo tenemos a Lestat, que lo disfruta y se regocija en él. Se habló mucho sobre la aparición de Tom Cruise, pero creo que él, Brad Pitt y Kirsten Dunst lo clavan.
Me sorprendió mucho. Fui a verla con dudas, pero salí encantado. Una de las mejores interpretaciones infantiles de la historia. De vez en cuando aparece un niño en el cine que es la caña. My dark angel, when you are gone. What do you think she is, Madeline? Daughter. A child who cannot die. A child who did die. Claudia es el mejor personaje de la película. Es una vampiresa obligada a cumplir años en el cuerpo de una niña. Se le ha concedido la inmortalidad, pero por otra parte, nunca podrá llegar a ser una mujer. Te parte el alma. Anne Rice perdió una hija a una edad muy temprana. Claudia es su homenaje a ella. Mama. Hush now, don't cry. We'll find her. Mama. Almost. Los vampiros Lestat, Louis y Claudia formaban una familia de marginados con dos padres. Ese orden imponía el debate sobre el matrimonio homosexual antes de que la mayoría de la sociedad lo aceptase. La novela era homoerótica de manera intencionada. Aunque lo suavizaran un poco, seguía estando muy presente. Ese vínculo cultural con la homosexualidad forma parte del misticismo vampírico. Aunque no se pudiera hablar de la homosexualidad, podías hacerlo en cierto modo gracias a las películas de vampiros, incluso si nos remontamos a los años 30. ¿En serio? Sí, mira La hija de Drácula. Seguramente es una de las escenas lésbicas más famosas de una película americana en los años 30. La sugerencia de la seducción femenina estaba presente. Era evidente. No hay siquiera un subtexto. Era típico, sobre todo, de los 70. Para las lesbianas era como ver una película magnífica sobre dos mujeres enamoradas y cuya relación es explícita. Vale, son vampiresas, pero... Sí. Lo mejor de las pelis de terror es que a lo largo de la historia han tratado temas considerados tabú. En los últimos años, dichos tabús se han representado a otros niveles en la serie de televisión True Blood. Saca todo el jugo al vampirismo y deja fluir la pansexualidad. Todas las caras de los vampiros, el peligro y el romance, la amenaza y la diversión, se dan lugar en la extensa serie True Blood, estrenada en 2008. Never thought I would be having sex with you. Who said anything about sex? True Blood se basa en los misterios de los vampiros del sur de Charlaine Harris. Durante 7 temporadas, seguimos a Sookie Stackhouse mientras se abre paso por un mundo habitado por vampiros que se han introducido en la sociedad moderna. Todo está ambientado en Luisiana, en un lugar donde los vampiros llevan viviendo desde siempre. Pero digamos que ahora han salido del armario, o del ataúd, y han decidido vivir entre los mortales. Es una metáfora de los movimientos a favor de muchos derechos y de qué los empuja al ostracismo. Cuando empecé en True Blood,
Todo lo que sabíamos de Pam era que ella era la teniente de un vampiro, su creador, y que él era todo lo que le importaba. I find myself doubting whether you were ever truly human. Thank you. Pam es la mejor en cosificar, asesinar y comerse literalmente a los hombres. Es uno de mis personajes favoritos. No conozco a muchos hombres que se preocupen por dejar el coche aparcado junto a una furgoneta, por ejemplo, o que anden por la calle con las llaves de casa entre los dedos, o que siempre aparquen en un aeropuerto en la zona más iluminada. Eso forma parte de la rutina de una mujer, y cambiar las tornas por una vez fue como respirar aire fresco. I'll give you 24 hours to deliver that witch to me. And if you don't, I will personally eat and kill all three of you. Nunca me gustaron los colmillos de vampiro y no se me dan muy bien. Lo que más me cuesta son los dientes, llevarlos al hablar. Es difícil actuar con una parte de tu cuerpo a la que no estás acostumbrada. It's been a long time since I've done this. A man? No, a vampire. El tono cómico de la serie disfraza una intención mucho más seria: dar sentido a la identidad sexual del siglo XXI. Mi personaje era homosexual. There's vampire in your cleavage. Look at you. You just had it. Se cansó de los hombres. Viene de una época, casi de 1900, donde las mujeres lo pasaban muy mal. En general, a los vampiros les gusta todo. Son bisexuales o no les importa eso. Me gusta que los guionistas hayan explorado la sexualidad en diferentes relaciones con personajes que creo que en otro contexto no las hubieran tenido. Llama la atención porque en Estados Unidos tenemos una cultura muy sexual y a la vez muy represiva. Que los vampiros sean monstruos sexys refleja muy bien la relación complicada que tiene el país con la sexualidad. En True Blood vemos cómo se van reconociendo los derechos homosexuales, pero también nos muestra cómo esos derechos podrían prohibirse en cualquier momento. En la temporada 6 aparece un campo de concentración de vampiros y cómo los ordenan y retienen por ser como son y por la amenaza que representan. Es un mensaje directo que habla de los problemas sociales reales, de cómo las minorías sufren la desigualdad. So you're not going to read me my rights? You don't have any rights, Vamper. Seguro que mucha gente que ve True Blood no votaría por la igualdad en muchos campos, pero a través del entretenimiento se les abre una ventana para reflexionar sobre el personaje que tanto les gusta, que apoyan en la serie y que se acuesta con hombres y mujeres. La serie se ayuda de la metáfora vampírica para caminar sobre las arenas movedizas de la sexualidad adulta, pero las historias de vampiros también han sabido captar las alegrías y agonías de los adolescentes. La adolescencia es una época repleta de emociones y hormonas revolucionadas, donde todo nos parece cuestión de vida o muerte. Por eso, la película de 1987, Jóvenes Ocultos, de Joel Schumacher, dio vida a una nueva idea de cine de terror al unir vampiros y adolescentes. Jóvenes Ocultos es genial. ¿A quién se le ocurriría hacer esta versión de Peter Pan con niños que nunca envejecen y que son vampiros rebeldes y rockeros? Tiene un aire rockero, de los 80, con saxofonistas sin camisetas, engominados y con el pelo largo. Eso es básicamente Jóvenes Ocultos. Va sobre una familia que se muda a una ciudad. El hijo mayor se enamora de una chica y descubre que en esa ciudad están sucediendo cosas tenebrosas. Tenía un toque oscuro y sexy con Kiefer Sutherland y Jamie Gertz. Salían guapísimos. Así que era oscura, glamurosa, sexy. Y al final unos críos salvan la ciudad.
Read this. I told you, I don't like horror comics. Think of it more as a survival manual. Nos identificamos con ellos porque los dos chicos van a la tienda de cómics y saben todas las reglas para matar a los monstruos. Es lo que nos interesa a nosotros. Me inspiré en Rambo. Les dije que quería que fueran mini Rambos. Where's Nosferatu? Who? Prince of Darkness. Nightcrawler, the Bloodsucker. El Vampiro. Eran niños de 17 años. Les encantaba. Jóvenes Ocultos fue el terror y los vampiros de la generación de los 80. De ahí la forma en la que se grabó. Se compuso la música y se diseñaron los estilismos. Ya en el casting nos dijeron que íbamos a montar en moto, que íbamos a llevar chupas de cuero. Yo creí que me moría cuando vi el look que querían que llevara. Yo era estudiante de cine en la Universidad de Nueva York y vivía en un barrio de clase trabajadora. ¿Qué otra persona conseguiría que me pusiera extensiones? Pero ya ves, y hasta llevé polainas. Lo que sea por contentar a Joel. Les dije a todos los de Warner Brothers que se dejaran de medias tintas, que era una película de vampiros adolescentes. ¿Podemos hacer la mejor película del mundo? Pues manos a la obra. Puede que Joel me mate por decir esto, pero es un rebelde sin causa, del estilo de Nick Ray. Habla de una sexualidad directa y adolescente, en plena efervescencia, de la muerte, del miedo a morir. Toca todos los grandes temas de los que hablan las historias de vampiros. Al final los dos Corys me clavan una estaca en el pecho. Good night, Bloodsucker. Y muero en un baño de sangre azul brillante. Así es como acabó, sin ánimo de destriparos nada. Y aunque no quisiera ponerme muy intenso, es imposible que Joel pasara por alto que la película se estrenó en plena era del SIDA, cuando estalló la noticia. To date, the AIDS virus has claimed over 24,000 lives, the majority homosexual men. Se estigmatizó a la población gay diciéndoles que por culpa del sexo que mantenían iban a morir. Era algo que salía a diario en las noticias y en los periódicos de los años 80. Cuando surgió la crisis del SIDA, hubo un renacer de las películas sobre vampiros. Son una metáfora del sexo y de la muerte. Son un buen ejemplo de la respuesta que damos a los traumas de la vida real, sobre todo a los ineludibles, con entretenimiento de terror. Si la gente lo encuentra entretenido, pues bien. Si quieren leer otro mensaje, no pasa nada. Y si no les gusta, también es una reacción válida. Los vampiros nos recuerdan que las apariencias engañan. No sabemos qué se esconde tras la fachada de un extraño. Lo que más me gusta del terror, la fantasía y la ciencia ficción es que todo vale. No hay reglas. En cada género y en cada proyecto debes inventarte tus propias reglas. Por eso, en algunas los vampiros no ven su reflejo en los espejos y en otras solo mueren con plata. What about crucifixes? Actually, I'm quite fond of looking at crucifixes. How about the old stake through the heart thing? The vulgar fictions of a demented iris. Puedes ceñirte a las normas que han creado otras películas o historias, o puedes crear las tuyas propias. En Abierto hasta el amanecer, dos criminales violentos se refugian en un club de striptease mexicano.
Su principal atracción acaba siendo la reina de los vampiros. Me encantó el maquillaje de Abierto hasta el amanecer. Fue una reinvención genial. Robert Kurtzman fue el que dio con el toque original. Sus vampiros seguían siempre una línea que jamás había visto. Podían ser humanos, como le pasaba al personaje de Danny Trejo. Pero su verdadero yo eran unas criaturas con pintas de murciélago. Me inventé algunos mitos sobre estas criaturas. Por ejemplo, sí, se les podía matar con una estaca clavada en el corazón, como siempre. Su sangre era verde. Y el motivo era que, como sabía que iba a llenarlo todo de sangre de vampiro, si hubiera sido roja, me hubieran dado una clasificación para adultos. Para mayores de 18. Sí, para adultos. Como la sangre era verde... Podías llenarlo todo de sangre. Podía llenarlo todo de sangre. Y a la academia no le parecería tan mal. Al final quedó bastante bien. Abierto hasta el amanecer, dio un giro a los vampiros como criaturas pesadillescas que utilizaban el sexo como reclamo. La obra del cine, Déjame entrar, fue otro giro brillante. En esta versión, los vampiros se ciñen a los límites clásicos de solo salir de noche y de alimentarse de humanos ferozmente. Pero no trata de sexo, sino de amor. Y de cuánto estamos dispuestos a tolerar por amor. Déjame entrar. Trata de un chico que se llama Oscar, a quien acosan en su colegio y se siente un poco solo. Un día conoce a una chica llamada Ellie y se hacen amigos. Mi personaje, Ellie, es muy especial porque es una vampiresa. Lleva viva mucho tiempo. Me cortaron las pestañas y las cejas para que no fuera tan femenina. Y tampoco usaron mi voz. Querían una voz que no fuera tan de mujer. Los vampiros son muy sexys y peligrosos y cosas así. Pero creo que ella es todo lo contrario. Cuando ves lo que es en realidad y cuántos años tiene, es perturbador, en el sentido de que ha elegido como compañero o amigo a un chico y ya sabemos qué podría pasarle. Quizá la escena más terrorífica y potente del cine de terror actual sea el final de Déjame salir. Unos abusones ven a un chaval vulnerable y le obligan a quedarse bajo el agua. Es una escena de 2 minutos y medio de cómo lo mantienen sumergido y cómo lucha por subir a la superficie y respirar. Pero mientras, arriba, una niña vampiresa que quiere mucho al chico aparece y masacra a los abusones. Lo mejor de la historia es que un monstruo rescata al niño cuando la humanidad le ha fallado. ¿Cómo le dices que no prefiera al monstruo cuando los humanos somos tan horribles? El título juega con el doble sentido. Nos dice que deberíamos dejar a otras personas entrar en nuestras vidas y por parte de Ellie, que alguien le tiene que dar permiso para poder entrar. La regla de los vampiros que siempre ha resonado dentro de mí es que deben pedir permiso para poder entrar. Déjame entrar, déjame entrar.
Muchas personas han dejado entrar en sus vidas algo que les aleja de su vitalidad. Pueden ser las drogas, o el alcohol, o un maltratador, alguien que sea muy cruel. Muchas historias de vampiros tratan de lo que dejamos entrar pensando que nos va a aportar cosas buenas y solo nos destruye. Do you think with your crosses and your wafers you can destroy me? Me! Tradicionalmente, los vampiros han tenido siempre dos caras, una encantadora y otra terrorífica. Son tan apasionados como letales. Pero en el siglo XXI hemos visto esa dualidad entre vampiros asesinos despiadados y novios de ensueño. La idea de los vampiros, siempre flexible, se adaptó a un público cuyas necesidades se suelen ignorar. Y así fue como millones de mujeres y adolescentes convirtieron Crepúsculo en la saga de vampiros con mayor éxito comercial de la historia. Basada en el bestseller de Stephanie Meyer, Crepúsculo redimensiona a los vampiros en un romance adolescente desde el punto de vista de una joven. Crepúsculo trata de una chica normal que se muda a un pueblecito de Washington. Va a pasar un tiempo con su padre y siente que no encaja, que está fuera de lugar. En su primer día de instituto se siente atraída por un chico encantador y un poco raro que se llama Edward. Stephanie Meyer soñó con este vampiro. Cuando le da la luz del sol, en vez de quemarse, hace lo contrario. Su cuerpo brilla y reluce. Mis vampiros rompen las reglas. Si es que hay reglas en la ficción, puedes hacer lo que se te antoje. Bueno, la fantasía está en conocer al chico más guapo, atractivo y encantador del mundo, y que esté locamente enamorado de ti y te cuide y te proteja. Es un sueño. No solo está el hecho de no besarse porque a lo mejor no se gustan o porque a otra persona le incomoda. También se añade el elemento de que si pierde el control puede matarla. Y eso le da un punto oscuro y dramático, pero a la vez. Así nos sentimos en la adolescencia. Todo es cuestión de vida o muerte. Pensé que sería todo un reto recrear esa intoxicación emocional del primer amor. Sobre todo el poder mostrarlo en pantalla y hacer que la gente se vuelva tan loca por la versión cinematográfica como por el libro. Y creo que algo hemos conseguido, sí. No puedes negar algo que creó tanta expectación entre los fans. Cuando fui a la Comic Con de hace unos años, acababa de salir la segunda parte de Crepúsculo. Y hubo chicos que acamparon fuera durante 24 horas. Así que sí, desde luego, fue digno de mención. Creo que su mensaje político-sexual es un poco problemático. Pero dicho eso, también veo que se toma más en serio los deseos de las mujeres que la mayoría de las películas de Hollywood, o que la cultura popular en general. Pone el foco en su deseo por Edward, en la atracción que ella siente por Edward y luego por Jacob. No trata de cómo ellos luchan para conseguirla. En la Comic Con del año de Crepúsculo salió una foto de un chico mosqueado con una pancarta que decía «Nosferatu no brillaba». Ya. Lo vi y dije, ese chico soy yo. La idea de estos vampiros románticos siempre ha sido muy popular entre los adolescentes y los chicos de 20 años. Sobre todo entre las chicas, porque es como tener sexo seguro. ¿Qué va a hacer cuando lo consiga? ¿Darle un mordisco, como mucho, en un descampado o algo así? Pero en mi opinión, como hombre de viejas costumbres, no deberían ser así. Hey, stop! Who are you people?
30 días de oscuridad llevó a los vampiros a sus raíces oscuras y sangrientas, sin semidioses brillantes y románticos, solo malvados depredadores. En la película interpreto al sheriff de Barrow, Alaska. Por lo visto, cuando llega el invierno a Barrow, el sol no sale en un mes. Por lo tanto, hay 30 días de oscuridad. Y los vampiros han descubierto que es un buen lugar para ir y darse un atracón sin mucho esfuerzo. Los vampiros asedian la ciudad. Y los demás debemos intentar sobrevivir durante un mes. Pasamos mucho tiempo huyendo. La película 30 días de oscuridad de David Slade, escrita por Steve Niles, basándose en su novela gráfica, es la antítesis de lo que representa Crepúsculo. En Crepúsculo había un lado amable, como la parte humana de los vampiros. Cuando hice el guión de 30 días de oscuridad, intenté ir a contracorriente de todo lo que ya se había hecho antes. Son vampiros en su forma salvaje, parecidos a Nosferatu, pero muy distintos a la vez. Son tiburones terrestres que no dudarán en matarte tan pronto como te vean. Al arrancarle la sexualidad al mito vampírico, 30 días de oscuridad profundiza en el mayor temor sobre el que se forjan estas historias: el miedo a la muerte. Una de las cosas más fantásticas del género de terror es que tiene el listón muy alto porque se basa en la dicotomía entre la vida y la muerte. Y eso le aporta una calidad operística donde no queda otra que sobrevivir y luchar o ser un cadáver más. En última instancia, los vampiros narran la historia de nuestra frágil existencia. La mordida de un vampiro simboliza cientos de cosas que nos podrían matar, sin importar lo sanos o seguros que creamos estar. Ninguna fuerza sobrenatural, implacable, te va a drenar la vida poco a poco. Pero algunas personas se enfrentan al cáncer. La ficción nos da un terreno seguro donde reflexionar lo que sería estar en una situación a vida o muerte con algo que nos desgasta. Las historias de vampiros seguirán siendo relevantes mientras sigamos siendo cuerpos orgánicos llenos de sangre y esa sangre se pueda corromper. Creo que esos chupasangres no desaparecerán a corto plazo.